son los límites del Imperio Romano. Entonces, lo primero es, de alguna manera, reforzar el territorio que yo ya tengo. Y es un aspecto muy importante. Uno podría decir, en el fondo mi misión está en siempre conquistar el territorio. Pero además de conquistar el territorio, un emperador o un gobernante, un líder, tiene que tener claro que lo que ya tiene también puede perderse. O sea, siempre tiene que estar preocupado de mantener lo que tiene. Y ese fue un primer punto en Augusto que va a ser de alguna manera un precedente para todos los demás. Todos los demás van a seguir de alguna manera siempre buscando mantener el territorio que tienen. Esto no quiere decir que yo no quiera seguir conquistando, no, pero además de lo que conquisté, siempre tengo que reforzarlo. Entonces lo primero es reforzar ese líder. Lo segundo es que Augusto es visto como el salvador, como el refundador de Roma dentro de su pueblo, quien le va a dar un nuevo impulso a la Roma del siglo I. Es como, dice que se decía en esa época, como era visto como el nuevo Rómulo. Rómulo fue el fundador de Roma en las colinas del Palatino. Bueno, Augusto es visto ahora como el nuevo Rómulo, el nuevo refundador de Roma. A partir de Augusto va a salir una nueva Roma. Y eso es muy importante porque tiene un gran apoyo de parte de su pueblo, de parte del mundo romano. En tiempos de Augusto, Protectolines y el Imperio Romano llega al 85% de su extensión futura. O sea, en Trajano va a tener el 100% del Imperio Romano. En Augusto llegó al 85% de la extensión que finalmente va a tener el Imperio Romano. O sea, en tiempos de Augusto ya se logra un gran territorio. Ya se logra un gran territorio. Tercero que solo queda un 15% por conquistar, que es bastante poco. Contamos que esto es prácticamente toda Europa, norte de África, toda la costa de Asia Menor y la primera de Egipto. O sea, tenemos un territorio bastante extenso. ¿Cuántos habitantes tenemos? Casi 1,5 millones de habitantes. Aspectos importantes están vinculados al gobierno de Augusto. Los objetivos que Augusto tiene que finalmente llevar a cabo. Otro objetivo importante y que logra cumplir es organizar o reorganizar, mejor dicho, el ejército. Reorganizar el ejército como ahora un ejército profesional. Reorganizar el ejército como lo que se conoce como un ejército profesional, un ejército que va a tener un orden claro, unas tareas previamente establecidas, una disciplina necesaria para poder conseguir sus objetivos. Y toda una estrategia de lucha y de entrenamiento que va a permitir que finalmente se logre el objetivo. Eso es lo primero, establecer entonces o reorganizar el ejército. El ejército va a ser fundamental en todo el tiempo que nos queda de imperio, o sea, queda todo el imperio. Pero todo lo que nos queda, que son casi 5 siglos, el ejército va a ser fundamental, es decir, es el pilar que logra sustentar los territorios que el imperio romano tiene. Por lo tanto, se transforma también en una de las instituciones, en uno de los organismos más importantes, a los cuales más recursos también se asignan. Otro hecho importante que está vinculado al gobierno de Augusto está relacionado con la religión. Augusto se va a caracterizar por iniciar lo que se llama la apoteosis. Voy a escribir acá. Apoteosis. La apoteosis quiere decir o está vinculada al culto al emperador. El emperador se convierte en Dios
muerto y pasa a engrosar el panteón de dioses del mundo romano. Deidificar al emperador una vez muerto, ese es el concepto de apoteosis. Entonces, el emperador pasa a convertirse en una divinidad protectora. El emperador entonces pasa a convertirse en una divinidad protectora a la que se suma Roma. O sea, Roma y el emperador son las dos divinidades protectoras del Imperio Romano. Roma entonces pasa a convertirse en una divinidad protectora. Y el emperador. Son las dos divinidades protectoras. Roma y el emperador que van a proteger a todo esto. Ahora, obviamente, en la medida que van pasando los siglos, los emperadores van aumentando, se van muriendo. Entonces se va engrosando cada vez más el panteón de emperadores divinos que protegen a la misma Roma, o al pueblo romano. Otro punto importante en tiempo de Augusto es que es un tiempo que se conoce como una época de una gran prosperidad económica, social y cultural. Es lo que se conoce en la historia universal como el siglo de oro de Augusto. El siglo de oro de Augusto. Un tiempo que dice relación con prosperidad, con bonanza económica, social, con una gran construcción de obras públicas. Entonces, a la hora de evaluar el gobierno de Augusto fue un gobierno muy próspero, de muchos aportes para el mundo romano, y fue un tiempo de paz. Prosperidad y paz son las dos grandes características del gobierno de Augusto. Prosperidad principalmente en esto que se conoce como la monumentalidad de Roma, o sea, hay una gran construcción de obras públicas. La obra pública es la fuerza de una Roma grande, de una Roma monumental. O sea, la grandeza de Roma se traduce en sus monumentos. Acueductos, Coliseo, el Círculo, los obeliscos, las termas, seguramente. O sea, no todas en el mismo momento, pero sí van a ser sinónimos de grandeza. O sea, de dar cuenta de que Roma es grande. Como bien dice la monumentalidad, es monumental. Estas son las grandes rasgos, la importancia del gobierno de Augusto. En tiempos imperiales nosotros tenemos 5 siglos, pero nosotros no vamos a ver todos los emperadores obviamente, sino que vemos los más significativos, que son 4. Después nosotros, ahora viene Trajano, que es un emperador que asume en el año 98 antes de Cristo. Trajano, otro emperador muy importante, él es el primer emperador que no es romano, él es hispano, es un general hispano. ¿Hispano? Sí. Trascendente desde la perspectiva, desde el punto de vista de que la verdad es que se ha globalizado el mundo romano. Se han incorporado territorios estaban. O sea, España era parte del Imperio Romano, pero eso no quiere decir que los hispanos puedan acceder al gobierno y al poder.